Saludos nuevamente, niños y niñas de sexto grado. Vamos a continuar la socialización de forma virtual. En esta ocasión, pues, la guía de SMATE, la lección 1.8, valor numérico de una expresión. Esta lección, pues, corresponde a la cuarta lección de la semana número 6 de sexto grado. Alisten su cuaderno de apuntes y lo primero, pues escribir la fecha que corresponde. Luego van a escribir el nombre de la lección, valor numérico de una expresión. Analiza. Pueden tomar nota y dice, analiza. Número 1. El precio de una mochila es X dólares y Ana tiene 30 dólares para comprar. Vamos a marcar las premisas, X dólares. ¿Para qué? El precio de una mochila, pero Ana solamente tiene 30 dólares que puede invertirlo comprando. Literal A, si lleva dos mochilas, ¿cuánto dinero gastará y cuánto le sobrará? Bueno, si cada una vale 15 dólares, entonces no le va a sobrar. ¿Qué significado tiene en el contexto del problema si sustituye X por 15? En el contexto, pues básicamente está utilizando la variable X y X va a valer 15. ¿Le sobrará dinero a Ana? Bueno, si compra dos mochilas, no le va a sobrar dinero. Entonces veamos aquí también, tenemos el número 2, dice una base de un triángulo isósceles mide X centímetros. La base es el lado, el cateto de abajo, esa es la base, el cateto de abajo. Y sus lados iguales miden Y centímetros cada uno. Literal A. ¿Cuál es el perímetro del triángulo? Vamos a considerar que el perímetro se calcula sumando los lados Y más X. O Y por 2, porque son dos lados iguales, isósceles porque tiene dos lados iguales. En este caso, la base mide posible menos o posiblemente más. Ya vamos a ver más adelante. ¿Y qué significado tiene en el contexto del problema si sustituye X por 10 y Y por 8? ¿Cuál sería el perímetro del triángulo? Pueden pausar el video y pensar un momentito cómo se puede resolver. Y luego tenemos el soluciona. Veamos aquí. Literal A dice, el precio por dos mochilas es X por 2. El valor de X lo estoy sustituyendo, ¿verdad? Es una variable. Por 2 dólares. Así gastará X por 2 dólares y le sobrarán 30 menos X por 2 dólares. Básicamente, pues, se puede decir de que a 30 se le va a restar X por 2. En una, digamos, esta es una pequeña ecuación. Primero se resuelve la multiplicación X por 2. En este caso, pues X se le puede dar el valor de 15 dólares. Entonces, 15 dólares por 2 serían 30 dólares menos 30. Veamos entonces lo que sucede. Esta es la primera parte, digamos, literal A, la solución del PO. Escribiendo, digamos, como el planteamiento del problema. Porque Ana cuenta solamente con 30 dólares. Y luego dice, si sustituyo X por 15, significa que una mochila cuesta 15 dólares. Sencillo, ¿verdad? Al sustituirlo, para encontrar el dinero que le sobra, escribo 15 en lugar de X, haciendo una sustitución en la expresión 30 dólares menos X por 2, quedando así. 30 dólares menos, en lugar de X va a ser 15, los 15 dólares, haciendo la sustitución por 2. Ahora decimos que esto es igual a 30 menos. Ahora resolvemos la multiplicación 15 por 2 y esto va a ser igual a 30. Y a 30 le quitamos 30, nos va a dar igual a 0. Entonces, la respuesta es, como la pregunta dice, ¿cuánto le sobrará de dinero? Pues no le sobrará absolutamente nada. No le sobrará nada de dinero. Y vamos al número 2 con el perímetro del triángulo isósceles. Repito, el triángulo isósceles, una de sus características es que dos de sus catetos son iguales y uno es diferente. Dos de sus lados son iguales o es el que tiene dos lados iguales.
Partiendo de esa premisa, pues vamos a decir aquí, ¿cómo se calcula el perímetro? Se calcula sumando las longitudes de los tres lados. Se suma, ¿verdad? Dos de ellos miden Y. Entonces sería X, que es la base, y Y por 2. ¿Por qué Y por 2? Y por 2 porque los catetos Y son iguales. Entonces, uno de esos lados por 2, sabiendo de que tiene la misma medida, ¿verdad? Entonces, este es el planteamiento del problema. Y quedaría de esa manera. Así se calcula el perímetro de ese triángulo. Luego pasamos al literal B, dice, si sustituyo X por 10, en lugar de X, haciendo la sustitución, va a medir 10, significa que la base mide 10 centímetros. Vamos a marcar aquí, la base mide 10 centímetros. Y si sustituyo Y por 8, significa que los lados iguales miden 8 centímetros cada uno. Básicamente es esto. Estos son los que miden 8 centímetros. Entonces, como los dos miden igual, entonces podría ser 8 por 2. Veamos lo que sucede a continuación. El perímetro del triángulo se calcula. Se escribe el planteamiento del problema. 10, que es la base de X, más 8 por 2. ¿Por qué? Porque son 2 que miden 8 centímetros. Entonces estamos sustituyendo el valor de Y por 8. Y al multiplicar 8 por 2 es 16. Este mismo 10 lo pasamos ahí y multiplicamos 8 por 2, 16. Y como es el perímetro, entonces sumamos 10 más 16 igual a 26. Entonces la respuesta en este caso es, el perímetro es igual a 26 centímetros. Ahora bien, una vez que ha hecho el análisis, lo ha leído en reiteradas ocasiones, niños y niñas, lo han leído para tratar de comprenderlo, y una vez comprendido, pues, escriba él soluciona. Lo va a escribir todo lo que el compañero Mario nos está compartiendo. Luego pasa a leer el comprende. Dice, al sustituir un número en una variable, el resultado obtenido después de realizar las operaciones indicadas se llama valor numérico de la expresión. ¿Cómo se llama? Valor numérico de la expresión. Entonces, de esa manera se le da, digamos, como solución o socialización a la primera parte. Ahora, pues, listos niños y niñas, a trabajar se ha dicho. Van a escribir en su cuaderno de apuntes también la palabra resuelve y la indicación dice, una casa tiene X ventanas. X es la variable. Y se han construido 5 casas. ¿Cuántas casas se han construido? 5 casas. Vamos a subrayar X ventanas. Y se han construido 5 casas. Esos elementos o premisas o pistas, como le quieran llamar, hay que tenerlo bien en cuenta para hacer un mejor análisis y una mejor interpretación utilizando la lógica con el mismo diseño. Entonces, las casas pues son iguales. El mismo diseño significa las casas iguales. Y ahí pues hay una pequeña muestra. Luego dice, ¿cuántas ventanas hay en total? Ese es el 1A. ¿Cuántas ventanas hay en total? Pero vamos a escribir el planteamiento. El planteamiento, X ventanas. ¿Cuántas casas? 5. Entonces sería X por 5. Obviamente les van a quedar esos números más bonitos y mejor dibujados a ustedes. X por 5. Pero también podrían de ser ustedes o con una tilde o 5 por X, escribiendo el número natural por, y vamos a hacer de forma cursiva la X, 5 por X. Entonces, este es el planteamiento básicamente para el literal A, cuántas ventanas hay en total. Entonces, obviamente, pues habría que sustituir esa X, que es la variable, por el número 5, porque aquí ya nos está dando las pistas. X ventanas
y se han construido 5 casas. Ahora veamos, en el contexto del problema, ¿qué significa? ¿Qué significa x igual a 5? ¿Qué significa eso? Pues significa que x tiene el valor de 5. X vale 5, eso es lo que significa. En otras palabras, 5 ventanas tiene cada casa. En el contexto de la aseveración que tenemos ahí, x es igual a 5. ¿Cuántas ventanas habrán? Entonces, tendría que ser así. X es igual a 5. Pero sabemos que x son 5 ventanas. Entonces, ¿cuántas casas son 5? Entonces, esto es igual a decir, sustituyendo el valor de x, sería 5. ¿Por cuántas casas? 5 casas. Al multiplicar 5 por 5, ¿se saben las tablas, niños? ¿Verdad que sí? Esta es muy fácil. 5 por 5, 25. Entonces la pregunta dice, ¿cuántas ventanas habrán? 25 ventanas. Ventanas. Entonces esta es la solución del PO que se pide, pero traten la manera de leerlo, de analizarlo, de interpretando, de utilizar la lógica para que se comprenda. No es solamente escribirlo por escribirlo, la idea es ayudarles, pero también la idea es que utilicen la lógica, utilicen la lectura para que sea más factible y más comprensible. Página 39. Entonces, esta es la socialización que corresponde básicamente a esta lección, chicos y chicas. Espero que sea de mucha utilidad. Sigan practicando las tablitas de multiplicar porque son de mucha utilidad a la hora de tenerlas memorizadas. De preferencia en esta sección, pues deben de manejarla hasta la tabla del 9, pero si alguien quiere retarse, pues practique la del 10, la del 11, que son muy fáciles. Y luego también la tabla del 12. 12, 24, 36, 48, 60. Son múltiplos de 12. Les reto a que sigan practicando, memorizando, a ejercitar ese cerebro. Saludos y muchas bendiciones.